teniendo como punto fundamental para poder entender este tema que podría resultar un poco tedioso y van a ver que al final es un poco práctico de aplicar, que el bebé se encuentra dentro de otra paciente que es la madre. Y eso no hay que olvidarlo, porque todo en medicina materno-fetal es un teamwork, es un trabajo en equipo, donde el médico ginecobstetra de cabecera trabaja con el materno-fetal, trabajamos con el cardiólogo pediatra, tenemos esa responsabilidad de poder visualizar a través de la ecografía aquello que otros especialistas pediátricos y adultos no pueden tener ese acceso tan fácil como tiene, entre comillas digo fácil, como lo tiene el médico ginecólogo especialista en medicina fetal, que es la utilización del ultrasonido para poder evaluar el corazón fetal. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque definitivamente para poder hacer un estudio funcional del corazón fetal, hay que saber hacer ecografía. Es decir, uno tiene que dominar los cortes ecográficos. Tiene que saber sacar un tracto de salida izquierdo con la columna hacia arriba. Tiene que saber sacar un tracto de salida derecho. Tiene que saber hablar los distintos planos. No, pero el bebé está posando. No existe esa palabra. Que se pueda ver mejor en una posición que en otra, pero en algún momento vas a tener que evaluarlo. Es allí donde viene la practicidad de poder recobrar y reponer esa importancia de saber hacer ecografía para poder hacer un estudio funcional del corazón. Pero nos quedamos allí, seríamos meros sonógrafos, como ocurre en la mayor parte de Estados Unidos, donde contratan personas solamente para hacer ecografía y luego se sienta al costado el ginecólogo o el cardiólogo pediatra y él es el que hace la interpretación. No, nosotros tenemos una mayor responsabilidad que radica en no solamente hacer la ecografía, sino también hacer la interpretación inicial. Porque muchas de estas patologías, en la mayoría de los casos se presentan de nuevo, sin haber tenido siquiera un antecedente. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de poder identificar. Es en ese sentido que arranco con una frase que algunos de los fellows que me antecedieron, con la cual yo tuve justo cuando yo entraba de junior en el 2003, la oportunidad de conocer a esta doctora, que era la doctora Lindsay, una pediatra allí en Inglaterra, conocida mundialmente, donde siempre ella reforzaba y nos hacía ver a aquellos que recién empezábamos en el campo y que lo veíamos todo tan complejo, diciendo que lo más importante siempre es entender que el diagnóstico ecográfico es un reconocimiento de patrones, pero que va para un lado y para el otro lado. ¿Cómo así? Que para detectar algo patológico, obviamente, tenemos que tener la suficiente capacidad de detección, pero también la capacidad de no crear falsos positivos. Y eso es lo que a veces muchas personas no entienden. Se estresan demasiado cuando evalúan el corazón y de 10 pacientes que ven al día, 15 pacientes, 10 los hacen patológicos. Entonces, la idea es tener en claro que la ecografía es operador dependiente. Y operador dependiente, lamentablemente, no solamente por la habilidad que uno pueda tener, sino por el ecógrafo que uno pueda tener. Dicho sea de paso, y hay que mencionarlo porque es así. Entonces, si no tenemos un buen ecógrafo a la mano, no vamos a poder hacer una buena evaluación, especialmente del corazón. Por esa razón, repito, no se trata de quién más detecta, se trata de quién más detecta, pero con bajos falsos positivos. Y eso es importantísimo, más aún si vamos a hacer estudio funcional del corazón. Porque como verán más adelante, el estudio funcional del corazón es un nuevo campo que está avanzando, que se está estudiando, pero que a diferencia de lo que mencioné al inicio, no se tiene al paciente afuera. No estudias directamente a un niño o a un adulto. Estás estudiando un bebé dentro de otro paciente y por lo tanto la posibilidad de generar falsos positivos, de generar mucha variabilidad, no solamente interobservador, sino intraobservador en tus medidas, es muy alta. Así que uno tiene que tener, como siempre yo les digo a los fellows que llegan el diplomado de medicina fetal conmigo y que tengo la oportunidad de ver a varios, ahí llevan el de cardiología, que es importante tener mucho criterio para poder entender que la ecografía es solamente una herramienta, no es el fin del materno fetal. Nuestro fin es analizar al paciente, al bebé, al feto como paciente. Entonces, es importante tener mucho criterio, que no es lo mismo ver un foco ecogénico aislado en una mujer de 23 años de edad que verlo en una mujer de 42 años de edad con un hueso nasal ausente.
Son cosas totalmente distintas que hay que tener mucho o tomar mucho en criterio. Y arranco con imágenes que siempre justo traigo de la práctica diaria, porque todas las imágenes que ustedes van a ver son lo que veo en el día a día por el hecho de dedicarme exclusivamente a la medicina materno-fetal. Y muchas veces, cuando vemos un tipo de patología, siempre nos dicen, ¿no? Lo más difícil de detectar es la segunda patología. En realidad yo no estoy tan de acuerdo con eso porque en realidad cuando uno detecta un defecto, lo primero que tiene que hacer no es buscar otra patología, sino es entender al bebé como paciente y darse cuenta de qué es lo que ha pasado con ese bebé para que tenga esa patología. Entonces, yo veo esta imagen de la izquierda, es una paciente que me derivan con, doctor Gil, estamos mandando a una paciente para que le haga su ecografía del tercer trimestre. Ok, vamos a hacer una ecografía rápida de crecimiento, le voy a ver la carita del bebé, seguro que es lo que quiere, 36 semanas, 36 semanas. Una señora de 39 años de edad, 38 años de edad. Y me llama mucho la atención, a primera vista, ver el corazón grande con respecto al tórax. Pero luego me hago la pregunta más sensata, ¿es que realmente el corazón está grande o es que el tórax es pequeño? Entonces uno se puede abrumar en ese momento, a pesar de que estamos ahorita hablando en cardiología y deberíamos enfocarnos en el corazón, pero arranco con este video para que no pierdan nunca el entendimiento de que cualquier tipo de patología, en este caso campo cardíaco, siempre sea enmarcado dentro del bebé como paciente. Y así les digan o les manden pacientes supuestamente normales, ustedes nunca pierdan la visión. Entonces, esta paciente que ustedes están viendo, que a primera vista impresiona, como que el corazón está grande, cuando en realidad veremos más adelante que es el tórax, y que está más pequeño, como lo pueden ver en el video de la derecha, viendo el tamaño del abdomen. Luego tienen el perfil, al lado izquierdo, un hueso nasal que está completamente ausente, y ven el cordón umbilical, y en el cordón umbilical tenemos que tener la capacidad de identificar que hay un hypercoiling, hay como un super enrizamiento del cordón umbilical. Y esta paciente obviamente tuve que hacerle la consejería distinta con 36 semanas aproximadamente. Miren ustedes, 36 semanas, 5 días la recibí. 36 semanas, 5 días. Y miren la biometría. Miren el tamaño de la cabeza, miren el tamaño de la barriga, miren las extremidades por debajo del percentil 1 y miren la curva que tenía. Y yo decía, ¿dónde están los que evaluaron anteriormente a esta paciente? Porque la paciente no tuvo ecografía del primer trimestre de nuestro centro. Y, la razón de la derivación al final fue porque precisamente veían el corazón grande. Y esta paciente al final el bebé nació y tenía síndrome de Down. Entonces, cuando ustedes enfoquen un paciente que supuestamente viene normal y luego ven alguna patología estructural cardíaca o algo que les llame la atención a nivel del corazón, no se cierren y no se obnubilen con solamente ver el corazón, sino no se olviden que tienen delante de ustedes un paciente, en este caso, el feto. Entonces, ¿cuáles son los conceptos generales que tenemos que tener y que entender antes de empezar esta clase? En primer lugar, que hacer una diplomatura de cardiología fetal es fundamental para cualquier médico ginecólogo que quiere hacer una especialidad en medicina materno-fetal, porque definitivamente requiere un tiempo adicional para poder entender no solamente en la práctica, sino en la teoría, cómo funciona la evolución del corazón a lo largo del embarazo y cómo se dan distintas cardiopatías. En ese sentido, vuelvo a repetir, junto con las del sistema nervioso central, son las que menos se detectan porque por lo general son evolutivas y recién en el tercer trimestre no puede darse, a todo el mundo se le escapa siempre una genesia del cuerpo nervioso y a todo el mundo se le escapa casi siempre una coartación de aorta. Entonces, son cosas que pasan en el día a día y que hay que tener claro. Por lo tanto, la ecocardiografía funcional fetal, y arranca con este primer concepto, va de la mano con la biometría cardíaca. Eso es algo que tienen que ir, es como marido y mujer. La biometría cardíaca junto con el estudio funcional van de la mano. ¿Por qué? Porque es precisamente la primera impresión visual que ustedes van a tener del corazón lo que va a permitir a ustedes sospechar que hay algo malo en dicha estructura. Entonces, de acuerdo a esto, ustedes van a poder decidir qué tipo de estudio ecocardiográfico van a realizar.
Recuerden que toda paciente gestante, con o sin antecedentes, con o sin factores de riesgo, siempre se le debe realizar una ecografía a las 12 semanas, una ecografía especializada, una genética, como le llamamos acá en Perú, y una morfológica, como le llamamos aquí en Perú, a las 12 y a las 22 semanas respectivamente. Y en ambas ecografías, no solamente las 22 semanas, sino también las 12 semanas, se tiene que hacer screening cardíaco. Se tiene que hacer screening cardíaco. Claro, en el primer trimestre básicamente veo el doble llenado ventricular y el signo de chica, y en el segundo trimestre ya hago un estudio más planar para poder evaluar o descartar cualquier malformación. Y tras eso, evaluando tanto factores maternos como factores fetales, yo decido si voy a realizar una evaluación más avanzada, que pueda incluir biometría cardíaca, estudio funcional o un estudio extendido más allá de los 5 cortes básicos, estudios sagitales, estudios, me impresiona haber visto un CIB muscular, no, perfecto, le voy a tener que hacer estudios coronales para detectar en el estudio coronal si hay uno o más CIBs a nivel del tabique ventricular. Entonces, de un estudio cualitativo, que básicamente es el screening o tamizaje cardíaco, paso a un estudio cualitativo y cuantitativo, porque voy a medir. Y voy a medir, como voy a repetir, porque uno no quita de la mano al otro, parte biométrica, es decir, estructura, tamaño y también función. Es decir, cómo está ese llenado sanguíneo, cómo está ese flujo sanguíneo a nivel ventricular y de grandes vasos. Y para eso hay que entender otro punto fundamental, que es el ciclo cardíaco fetal en condiciones normales. Aquí viene un primer concepto. Un primer concepto es entender que, a diferencia de lo que ocurre con el ser humano fuera del útero, que tiene una circulación secuencial, nosotros tenemos una circulación a nivel fetal en paralelo. Y en vez de decir circulación pulmonar o circulación sistémica, deberíamos decir circulación derecha, circulación izquierda. Punto. Nada más, ser prácticos en ese sentido. El ciclo cardíaco básicamente va a basarse en eso, el flujo. Recuerden que el 55 al 65% del flujo sanguíneo va por el lado derecho, y que de ese flujo sanguíneo que sale por la pulmonar, el 80% de ese flujo va a pasar a la parte sistémica a través del ductus arterioso. Por eso el ductus arterioso es fundamental en la circulación fetal. Entonces, para poder entender el estudio funcional del corazón, nosotros tenemos que dominar el ciclo cardíaco. Y para poder estudiar el ciclo cardíaco, nosotros tenemos que tener la capacidad no solamente de poner el corazón en un corte apical, en un corte de 4 cámaras, sino también poner en un corte del tracto de salida izquierdo, del tracto de salida derecho, para evaluar este ciclo cardíaco tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Y para eso vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un flujo diastólico y un flujo sistólico. A nivel del flujo diastólico, van a ver aquí mi flechita, vamos a ver básicamente dos ondas, la onda E y la onda A, que ustedes lo van a poder evaluar desde el primer trimestre, desde que ustedes hacen el famoso marcador de la regurgitación tricuspidia. Ustedes tienen que evaluar esta onda E y esta onda A. En realidad ya lo podrían ver. Una de las características prenatales es que siempre la onda A tiene mayor tamaño que la onda E. Sabemos que a nivel de adultos, nosotros, nuestra onda E es mayor a nuestra onda A. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Lo que ocurre acá es que estas dos ondas, tanto la onda E como la onda A, en un caliper colocado a nivel de la válvula atrioventricular conjuntamente con el tracto izquierdo, es decir, a nivel mitral con la aorta, vamos a tener un primer llenado ventricular que llamamos diástole temprana. Y la onda E proviene pues del inglés early diastole, diástole temprana. ¿Y qué está ocurriendo allí? Porque otro punto importante a recordar es que la diferencia que tenemos con los que hacen solo ecografía es que nosotros tenemos que entender lo que estamos viendo, o sea, qué es lo que está pasando con el corazón en ese momento, para poder tener un conocimiento básico y poderlo entender. También el cardiólogo pediatra le aconseja al paciente, ¿no? Para tener un conocimiento y hablar el mismo idioma en ese sentido. Entonces, por ejemplo, mi hermana, que está terminando ahorita la residencia de cardiología, cada vez que hablo con ella, que siempre actualiza para poder seguirle al ritmo, porque cada año que pasa se vienen más conocimientos y me deja siempre aturdido. Entonces, tengo que actualizarme para poder seguirle al ritmo. Y lo mismo ocurre
cuando trabajamos con los cardiólogos pediatras. Entonces, el 80% de la sangre que está pasando en ese momento hacia la diástole, hacia el ventrículo, perdón, es lo que llamamos la diástole temprana. En ese momento, por una mayor presión en las aurículas, pasa la sangre hacia el ventrículo. Pero queda un 20% que necesita pasar, que ocurre en la diástole tardía, y eso se da gracias a la contracción auricular. Gracias a la contracción auricular. Entonces, esa onda A, en vez de ser la onda L por late diastole, se llama A, por atrial contraction, por contracción atrial. Tienes la onda E, tienes la onda A, y básicamente se están hablando del flujo de esto. Y esto está ocurriendo porque, como les vuelvo a repetir, la válvula atrioventricular, las válvulas atrioventriculares, en este caso, enfoquémonos en mitral, por ejemplo, está abierta y está permitiendo el pase de sangre. Perfecto. ¿Qué ocurre en un momento? En un momento ocurre que se llenó todo el ventrículo y se cierra la válvula mitral. Se cierra la válvula mitral. Ustedes pueden ver aquí cómo se cierra la válvula mitral. Pero inmediatamente no se abre la válvula semilunar, la válvula aorta, sino que va a transcurrir un tiempo. Recuerden que en la onda de velocidad que ustedes van a tener en el ecógrafo cuando captan el Doppler pulsado, todo lo que se encuentra en el eje horizontal es tiempos. Repito, cuando ustedes captan con el Doppler pulsado una onda de velocidad de flujo, todo lo que tengan en el eje horizontal va a ser tiempos, mientras lo que tengan en el eje vertical van a ser velocidades. Es importante entenderlo para poder comprender y dominar el ciclo cardíaco. Entonces, una vez que se produce el cierre de la mitral, esta válvula aorta no se abre aún. Pero ojo, el ventrículo ya empieza a contraerse, solamente que manteniendo el mismo volumen. Es solamente fuerza lo que pasa, igualito como lo que ocurre con nosotros. Y a ese tiempo que transcurre entre el cierre de la mitral y la apertura de la válvula aórtica se le llama tiempo de contracción isovolumétrica. Tiempo de contracción isovolumétrica. Hasta que finalmente se abre la aorta. Se abre la aorta. Abre la aorta, la mitral sigue cerrada y sale el flujo sanguíneo a través de este vaso, y todo ese tiempo que transcurre mientras sale la sangre a través del vaso principal se le llama tiempo de eyección. Este tiempo de eyección transcurre hasta que finalmente se cierra la válvula aórtica, la válvula lunar aórtica, pero como vuelvo a repetir, inmediatamente tampoco no se abre la válvula atrioventricular para el siguiente ciclo, sino que transcurre un tiempo entre este cierre de la aorta y la apertura de la válvula mitral. Y a este tiempo se le llama el tiempo de relajación isovolumétrica. Es decir, el ventrículo empieza a perder fuerza, pero manteniendo el mismo volumen. Hasta que finalmente la presión, que es lo que realmente está pasando ahí, fluyendo, hace que se abra la mitral para nuevamente iniciar el siguiente ciclo, con el siguiente llenado, y así por 80 años más hasta que la vida lo permita. Entonces, básicamente es el ciclo cardíaco fetal, eso es lo que suele ocurrir y eso es lo que hay que entender y dominar porque es lo que pasa normalmente. Ahora, ¿qué es lo que realmente ocurre cuando hay alteraciones y por qué es importante el estudio funcional en forma práctica? Veremos en las indicaciones. El estudio funcional del corazón en general aún no se ha logrado operacionalizar, es decir, no se ha logrado hacer práctico y uno muchas veces lo deja de forma empírica. Si uno tiene una malformación cardíaca fetal, es indicación de hacer un estudio funcional del corazón, porque hay una malformación estructural, uno definitivamente tiene que saber qué tan grave es. Pero ¿en qué va a cambiar mi conducta obstétrica el saber si hay disfunción o no a nivel cardíaco? Esa es la pregunta que todos los que manejamos un paciente obstétrico con un bebé con alteración estructural funcional debemos hacernos en cada una de las indicaciones y que vamos a mencionar más adelante. ¿Cómo influye operacionalmente el saber que el bebé que estoy viendo yo dentro del vientre materno tiene tal alteración funcional del corazón? Porque esa es la pregunta que nos vamos a hacer. De nada vale nosotros diagnosticar
si eso luego no va a repercutir en un manejo obstétrico. Y básicamente vamos a respondernos tres cosas. Uno, que la relación funcional no esté alterada y esté conservada. Dos, el otro extremo, la función esté alterada, que el corazón del bebé esté en insuficiencia cardíaca, es decir, que se haya afectado no solamente la función diastólica, sino la función sistólica, el bebé esté en hidrops, una cardiomegalia, adjunto a derrame pericárdico, etc. Y tres, que vendría a ser el punto intermedio, que es cuando el corazón aún no llega a insuficiencia cardíaca, pero empieza con un fenómeno que algunos llaman el remodelamiento cardíaco. Y es allí cuando nosotros tenemos que entrar e identificar para poder hacer un manejo práctico de estos bebés para que no lleguen a tener un cuadro de insuficiencia cardíaca que obviamente los condene a situaciones cardiovasculares patológicas ya una vez nacidos, obviamente. ¿Cuáles son esas particularidades que mencioné? Como había dicho, básicamente nosotros vamos a tener chance a nivel intracardíaco, que viene a ser el foramen oval y el ductus arterioso, y ustedes pueden ver en este esquema básico cómo el ventrículo derecho básicamente maneja el doble de sangre que el ventrículo izquierdo, cómo de este 66% el 59% pasa, o sea, quiere decir que de este 66% el 80% de esto pasa por el ductus arterioso a la circulación sistémica. Y esto es importante recordarlo porque, como les vuelvo a repetir, es una circulación en paralelo, no es una circulación sistémica, no es una circulación secuencial. Entonces, esto es importante recordarlo para luego poder ver la funcionalidad. Y aquí viene lo que les había mencionado, porque creo que aquí viene la parte práctica. Es decir, que yo después les voy a mencionar cómo evaluamos, pero cuáles son las indicaciones y cómo nosotros las implementamos. Estas son las indicaciones. Básicamente nosotros tenemos que hacer estudio funcional del corazón y esto, como les dije al inicio, de la mano con la biometría cardíaca, cuando existe una patología estructural cardíaca o funcional. Llámese cualquier tipo de malformación, cualquier tipo de arritmia o algún tipo de cardiomiopatía. Hay que realizar la función cardíaca. ¿Cuál es el objetivo? Determinar si el bebé está en remodelamiento cardíaco o está en insuficiencia cardíaca. Eso va por un lado. Pero ¿qué más? Tenemos otras patologías que pueden afectar al bebé y que paralelamente afecten al corazón. Fundamentalmente la restricción del crecimiento intrauterino. Infecciones, por supuesto. Infección por parvovirus, por TORCH, por COVID incluso. Cuando hay hidrops, tenemos que evaluar ya sea de causa cardíaca o no sea de causa cardíaca. Cuando existe sobrecarga cardíaca debido a tumoraciones fetales por algún tipo de estiling vascular, anemia fetal por algún tipo de incompatibilidad TRH, malformaciones arteriovenosas como por ejemplo el aneurisma de la vena de Galeno. ¿Cuándo más debemos hacer esta evaluación de la función cardíaca? Los embarazos múltiples monocoriales para descartar o manejar un síndrome de transfusión fetofetal. En aquellos casos en los cuales haya un desplazamiento mediastínico y por lo tanto se afecte el corazón, como en la famosa hernia diafragmática congénita, que tanto vemos, en las tumoraciones pulmonares, cuando hay procesos o fármacos que la madre está consumiendo y que nosotros tenemos que descartar que haya afectación cardíaca, y, lo más importante, hay patología materna como la diabetes, o en aquellos casos en los cuales no hay patología, pero hoy de moda que todo el mundo se quiere hacer su fertilización in vitro, habiendo quedado embarazada antes, porque ahora todo el mundo le dicen que tiene que hacerse fertilización in vitro, es precisamente por estas condiciones. El corazón fetal es lamentablemente uno de los que más se afecta bajo este tipo de circulación. En forma práctica, en mi experiencia, lo que yo puedo decirles en el día a día es que hay básicamente tres condiciones fetales y una condición materna que todas las semanas me obligan a mí a realizar estudio de la función cardíaca. Una de ellas es la restricción del crecimiento intrauterino. Una de ellas es la restricción del crecimiento intrauterino. Y por eso digo, ¿no? Voy a tratar de darle puntos prácticos de cuándo tienen que siempre realizar una estudio de función cardíaca. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si ya de por sí manejar un RCU es difícil, agregarle el estudio de la función cardíaca lo hace más complejo. Porque lamentablemente no existe forma de pasarle nutrientes a un bebé
cuya restricción del crecimiento intrauterino, como ocurre en el 90% de los casos, es de origen placentario, o sea, la placenta está mal. La única forma de curar eso es sacarlo al bebé y alimentarlo afuera. Entonces, ¿qué haces tú si tienes por un lado un precipicio que se llama parto prematuro y por otro lado tienes un precipicio que se llama muerte intrauterina? Pero ahora le agregas un tercer precipicio que se llama remodelamiento cardíaco. Entonces, el integrar la estudio de la función cardíaca en RSU en realidad hace más complejo el manejo. Hace más complejo el manejo. Porque no es que le voy a dar una droga para mejorar en la función cardíaca, porque la causa sigue aquí, que es la insuficiencia placentaria. En realidad hace que sea más complejo el manejo. Lamentablemente tenemos que hacerlo. Tenemos que evaluarlo. Es parte de. Eso nos va a servir, como digo, más que nada, los manejos estemos ya borderline con llegar a término, ¿no? Entre 34 y 37 semanas, en los pretérminos tardíos, para poder decir si sale antes o no. Porque no, vamos a esperar hasta las 37 semanas, porque solamente la umbilical está con el PI aumentado. Sí, pero tú empiezas a ver que la función diastólica de este bebé se está alterando, ya sea por un índice de rendimiento miocárdico, ya sea por un cociente EA, como veremos más adelante. Todas las semanas, cada vez que tengo una restricción de crecimiento intrauterino, evaluación de la función cardíaca. Todos los gemelos monocoriales, tengo que hacerle estudio de la función cardíaca. A todos. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos con la clasificación de Quintero de los años 90 para decir que el síndrome de transfusión feto-fetal es estadio 3 cuando el ductus venoso se altera el receptor o cuando el umbilical del donante se altera, estos bebés van a llegar muertos cuando lleguen al momento de hacerles la cirugía fetal. Entonces, yo para poder decidir hacer cirugía fetal, si no yo me baso en la clasificación de Quintero, hay varios estadio 1 que yo estoy metiendo a sala de operaciones y que me podrían decir, no, pero ¿por qué lo metes en estadio 1 si todavía no tiene no tiene el Doppler alterado? Pero es que en realidad, si uno tiene un pozo vertical mayor de 14 centímetros en el receptor, con medio centímetro de pozo vertical mayor en el donante, y a pesar de eso, el Doppler del ductus venoso del receptor, porque es difícil de medir, y ahí viene lo que les digo, el que lo mide lo hace normal, pero yo veo un corazón globular que late despacio, cuyo índice de rendimiento miocárdico está en 0.65, lo normal es 0.35, 0.40, existe una tabla de acuerdo a la edad gestacional, pero ya 0.65 es anormal en cualquier edad gestacional. Con un cociente A en 1, o sea, están totalmente iguales la onda E y la onda A. Yo no voy a esperar que ese bebé me altere el ductus venoso o entre en hidrops, porque se va de estadio 1 a estadio 4, para recién hacerle láser. Y me la tengo que, porque obviamente tengo el riesgo de la prematuridad al otro lado por ingresar. Entonces, realmente es restricción de crecimiento intrauterino en el bebé, gestiones monocoriales, y luego todo aquello que puede ocasionar sobrecarga hídrica en el bebé, a la cabeza, anemia fetal, tumoraciones fetales, causa un fenómeno de steering vascular como un teratoma sacroexigio, en secuencia TRAP, donde el gemelo bomba tiene que, obviamente, no solamente bombear para sí mismo, sino también para el gemelo parásito. Es decir, todo aquello que implique que ese corazoncito fetal trabaje más. Esas serían mis 3 indicaciones fetales. Y mi indicación materna de todas las semanas, no sé cómo será la incidencia de diabetes gestacional allí en Argentina, pero aquí no es porque todas las mujeres, lamentablemente, muchas de ellas no controlan su peso, desarrollan diabetes gestacional, y mucha gente piensa que la diabetes gestacional solamente es que te pueda causar alteraciones estructurales en el corazón, pero en la mayoría de los casos causa alteraciones de la función cardíaca. Y la paciente sigue con dieta, ni siquiera ha iniciado metformina. Entonces, como vuelvo a repetir, no existe todavía una operacionalización de cómo integrar la función cardíaca, la evaluación de la función cardíaca, el manejo de las distintas patologías que afectan al bebé y a la madre. Pero definitivamente no porque no haya, no significa que no tengamos que evaluar. Entonces, esas serían las indicaciones más importantes que, como vuelvo a repetir, uno ve en el día. ¿Qué otras indicaciones hay que pueden ser comunes? Las infecciones, obviamente. Las infecciones definitivamente indican que uno tiene que realizar una evaluación de la función cardíaca fetal. En el día a día, por ejemplo, nosotros vemos este cuadro en la figura y vemos claramente aquí que estamos frente a una cámaras derechas gigantes, una aurícula derecha gigante, muy probablemente una anomalía de Epstein, un Epstein-like anomaly, como le pueden decir.
En el B vemos que hay una gran regurgitación a nivel de la válvula tricúspide, probablemente porque está atrializado ese ventrículo. En el C vemos cómo hay una gran velocidad en esta regurgitación. Recuerden que todo el eje vertical es velocidad. En el D vemos cómo en el Doppler de la arteria umbilical ya hay momentos en el cual la diástole es negativa. En el E, que vemos la vena umbilical, vimos cómo ahí empiezan a aparecer ciertos notch. La vena umbilical, que no debería tener ningún tipo de notch. Y en el F, vemos cómo a nivel del ductus venoso, que este paciente incluso tiene anomalía de F, está en hidrops. Miren la citis que tiene el paciente, ya presenta algunas ondas a reversa. Entonces, definitivamente para la función cardíaca no solamente vamos a utilizar parámetros, valga la redundancia, funcionales, sino también la biometría cardíaca para poder tener en cuenta eso. Entonces, doctor Gil, ¿cuáles son los parámetros que hay que evaluar en el estudio funcional del corazón? Básicamente, biometría cardíaca para evaluar remodelamiento, es decir, grosor de paredes, grosor del tabique interventricular y obviamente las áreas de las cavidades. Y eso asumo que han tenido una clase, igual yo lo voy a mencionar así de relación para que puedan tener una idea. Pero luego hay tres cosas que tenemos que evaluar de forma práctica y obligatoria. La función diastólica del corazón, la función sistólica del corazón y la función cardíaca global. Y recuerden que cuando hay remodelamiento cardíaco, quien primero se afecta siempre es la función diastólica y obviamente esto repercute en la función cardíaca global. Y al último ya la función sistólica, que es finalmente lo que va a condicionar el cuadro de insuficiencia cardíaca fetal. Ojo. Y luego tenemos también esto ya, porque obviamente la tecnología cardíaca avanza, es en cuanto a la evaluación de la contractibilidad cardíaca a partir del speckle, el tracking y todas estas cosas nuevas, donde strain significa el grado de deformación, strain rate es la velocidad con la que se deforma el ventrículo, para poder evaluar cómo se contrae ese miocardio. Entonces, si nosotros vemos este cuadro del grupo de Barcelona, nosotros vamos a tener bastantes formas de poder evaluar la función sistólica del corazón. Pero hay dos cosas que yo considero que son rápidas y prácticas para poder evaluar la función sistólica de todo lo que ustedes están evaluando, ¿no? Porque ustedes van a ver que aquí van a tener parámetros dentro de la función sistólica del corazón para evaluar el volumen de sangre que sale, es decir, la estimación del gasto cardíaco, por ejemplo. Otros para evaluar la movilidad miocárdica, como viene a ser el TAPSE, el MAPSE, y otros para evaluar la deformación miocárdica, que es el strain que les había mencionado. Yo lo que recomiendo es utilizar uno de cada uno de esos dos. El último no, porque es muy complejo y tiene mucha variabilidad interobservador. Tuve la oportunidad de asistir a un curso del profesor de Bo que hizo con su HQ en Miami, y realmente la variabilidad inter y observador era impresionante. Lo que te salía así, luego lo medías de nuevo y salía a otro lado. Muy, muy variable. Entonces, yo recomiendo siempre, y es lo que justo conversaba con muchos pediatras en cuanto a algo rápido, porque recuerden que esta es una evaluación inicial que luego hay que manejar junto con el cardiólogo pediatra a nivel de la función sistólica, el gasto cardíaco, para evaluar la estimulación, para evaluar la motilidad cardíaca, utilizar lo que es el TAPSE o el MAPSE. El TAPSE o el MAPSE es básicamente la evaluación de desplazamiento anular en fase sistólica. TAPSE, de sus siglas en inglés, Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion, o sea, la excursión es el desplazamiento sistólico a nivel del plano anular de la tricúspide. Y el MAPSE mismo, pero con la válvula mitral. Y el gasto cardíaco es básicamente lo que ustedes van a ver en ciertos ecógrafos, lo ponen como el stroke volume, o sea, es el volumen de sangre que bota el corazón en cada latido. Y es gasto cardíaco cuando a eso agregas en un minuto. Con esto ya tienes el gasto cardíaco. Ahora, ¿cómo se calculan esas dos funciones? Lo veré más adelante. A nivel de la función diastólica, de forma práctica, rápida, es evaluar el cociente EA. Es decir, la relación que existe entre la velocidad de la onda E y la velocidad de la onda A. Y para la función cardíaca global solamente tenemos una forma de medir, que es la más práctica, y que consiste básicamente en evaluar incluso el ciclo cardíaco fetal, que es a través del índice TI, o en este caso a nivel fetal llamado índice de rendimiento miocárdico, por sus siglas en inglés, Myocardial Performance Index. ¿Cómo se hacen eso? A nivel de función
sistólica, para evaluar el gasto cardíaco, básicamente necesitamos tres elementos. Tres elementos. Uno es determinar el diámetro, ya sea de la arteria pulmonar o ya sea de la válvula aórtica. Es lógico, si vas a hacer el volumen por el cual la cantidad de sangre que sale por un tubo, tienes que darme el diámetro, ¿no? Para poder calcular más o menos cuánta sangre va a salir. Así que eso es lo primero que tenemos que determinar. El diámetro de la válvula aórtica, el diámetro del anillo pulmonar. Lo segundo que tenemos que evaluar es precisamente el volumen, o sea, cuánto está saliendo por dicha válvula. Y para eso sí ya vamos a necesitar utilizar el Doppler pulsado, ya sea en el tracto de salida izquierdo, ya sea en el tracto de salida derecho, y para eso vamos a tener un parámetro que se llama la integral velocidad-tiempo. O en inglés lo pueden encontrar como TVI, Time Velocity Integral. Y esta integral velocidad-tiempo se llama así porque hubo los dos ejes que les había mencionado. El eje horizontal, tiempo, y el eje vertical, velocidad. Por lo tanto, la integración se le llama integral velocidad-tiempo. Entonces tienes el TBI aórtico o pulmonar, tienes el diámetro de la pulmonar o de la aorta, van dos elementos, y el tercer elemento, porque es el gasto cardíaco, tiene que darle la frecuencia cardíaca, y es el tercer elemento, la frecuencia cardíaca. Entonces, estamos hablando que básicamente son tres elementos que hay que tener para poder evaluar la función sistólica. En este caso, el gasto cardíaco. Diámetro del válvula aórtica, el IVT, la integral velocidad-tiempo del flujo sistólico de la aorta y la frecuencia cardíaca. Okay. Para esto existe también tablas de normalidad, porque recuerden que el cardiac output o gasto cardíaco se expresa en mililitros por minuto. Existe un percentil 5, un percentil 50 y un percentil 95 de acuerdo a la edad gestacional. Ustedes pueden ver allí cómo es necesario saber ubicar el acto izquierdo para poder nosotros determinar este flujo sistólico a nivel aórtico. Entonces, no, yo tengo aquí una conflicto de intereses, pero son los equipos que yo manejo. Manejo el equipo Bolson y allí ustedes van a poder ver que cuando hacen la adquisición en 2D, a nivel cardíaco hay una opción aquí que dice eco fetal. A nivel de eco fetal les va a aparecer automáticamente la medida para calcular lo que allí colocan el diámetro LVOT. Ustedes lo pueden ver allí, LVOT. Y ese LVOT, por sus siglas en inglés, Left Ventricular Outflow Tract. ¿Ok? En este caso era 5.5 milímetros. Y luego de haber estimado el LVOT, coloco el Doppler pulsado, obtengo mi onda de velocidad de flujo y vuelvo a colocar en eco fetal, y en este caso me voy a la página 3, que es lo que tienen el Voluson, y hay una opción que dice gasto cardíaco. Y la opción que dice gasto cardíaco va a decir trazado LVOT. No dice TBI, no dice integral velocidad-tiempo, dice trazado LVOT. Se cortó, ¿no? Me parece que sí. Ahí ya Por acá no se escucha tampoco. Vamos a esperar un cachitito, Jessy. A ver si Sí. se puede reconectar. Bueno, él estaba repasando cómo evaluar la función sistólica del corazón fetal. La función sistólica se puede evaluar por separado, como nos estaba mostrando, del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Y esto se puede hacer de diferentes formas. Las formas tradicionales. Ahí Hola. ya se reconecta en un ratito. Sí, sí, te escuchamos. Perdón, pensé que se había cortado, perdón, Jessy, por eso No, me... no, se fue la presentación. Bueno. Bueno, él estaba mostrando cómo se puede evaluar la función cardíaca sistólica del ventrículo izquierdo, derecho, y Ahí se ¿Me reconectó. escucha? Sí, Ahora excelente. sí. Perfecto. Ahí ¿En qué me puede quedé? estar de Porque no me nuevo. acuerdo ahora sí. Justo vi que se cortó. No sé en qué se habrá La quedado. función sistólica. Ya, estaba en... Espérate, ¿en qué diapositiva me quedaba? A ver, espérate un segundo. Estamos bien, ahí nos estaba mostrando cómo se podía adquirir, luego de adquirir, cómo se podía medir y cómo era la página 3, el nombre. Acá, en gasto cardíaco. Estoy acá Es en la medida del TBI.
Aquí me quedé. Perfecto. Entonces, si me cortan, me avisan, por favor, otra vez, porque creo que ya me están botando de la clínica, así que me avisan cualquier cosa. Muy bien, entonces, lo que yo les decía aquí era que en la diapositiva anterior, aquí vamos a ver, en la diapositiva anterior nosotros vimos cómo calcular el diámetro del LBOT. Es decir, calculan la imagen, obtienen la imagen, frisean la imagen, y luego ustedes se van a donde dice calcular, como si fueran a calcular la medida del BPD o cualquier cosa, solamente que en vez de ponerle biometría, le van a poner ecofetal, y luego le van a poner a nivel cardíaco la opción que dice LBOT, o sea, diámetro del LBOT, y proceden a medir. Pero una vez que han tenido eso, proceden a obtener luego la onda de velocidad de flujo. Y cuando obtienen la onda de velocidad de flujo, porque el primer paso que les mencioné era la medida del diámetro de la válvula aorta, el segundo paso es la medida del TBI, de la integral velocidad-tiempo. Entonces, para esto, me voy nuevamente a Ecofetal, pero esta vez voy a ir a la página 3 para obtener lo que es el gasto cardíaco, y dentro de gasto cardíaco hay una opción que dice trazado LBOT. Hago el trazado LBOT y también paralelamente hago la medida de la frecuencia cardíaca. Por eso aquí en esta diapositiva estoy poniendo frecuencia cardíaca ventricular, 138 latidos por minuto, y teniendo los tres elementos, es decir, el diámetro de la aorta, el trazado LBOT o TBI, integral velocidad-tiempo, y la frecuencia cardíaca, voy a tener finalmente, como ustedes pueden ver allí, el gasto cardíaco, el cardiac output, 193.8 mililitros por minuto. Y esto, como le vuelvo a repetir, lo llevo a la tabla, calculo con la edad gestacional y calculo si se encuentra entre los percentiles 5 o percentil 90, dependiendo de lo que tenga yo en ese momento. ¿Ok? Entonces, ahora, para esto, como le vuelvo a Disculpe, repetir, ¿le puedo hacer una pregunta? sí, sí, dígame. ¿Qué tal? ¿Usted saca el BTI del tracto de salida o de la válvula aórtica? El BTI lo hago del tracto de salida, o sea, de la válvula aórtica, a este nivel. Sino que acá parece que he agarrado un poco de mitral, pero en realidad debería estar a este nivel, a nivel de la aorta. O sea, es el BTI de la aorta, de la válvula aórtica. Porque, a Correcto, ver, correcto. yo le pregunto, porque yo soy cardiólogo de adultos también. Nosotros Sí, tomamos velocidad y BTI de tracto de salida, velocidad y BTI de válvula aórtica. ya, Entonces, no. Yo lo trato solamente de la aorta, a nivel de la fetal de la aorta. aorta, porque el tamaño del corazoncito, en realidad, como lo dije al inicio, no hay mucha diferenciación entre hacerlo arriba o abajo por la variabilidad inter e intraobservador, o sea que es prácticamente igual, pero no agarrando mitral, que en este caso yo lo estoy haciendo para el ejemplo que luego voy a hacer respecto al el MPI, ¿no? Al índice de rendimiento miocárdico. Perfecto, gracias. Listo, muy bien. Entonces, ahora nos vamos a esta diapositiva en la cual básicamente vamos a evaluar ya no el gasto cardíaco en sí, sino vamos a evaluar ahora la excursión, ya sea de la tricúspide o ya sea de la mitral. Y básicamente para aquí ya tenemos que utilizar otro modo, que es el modo M. Entonces, nosotros ya sabemos cómo, por ejemplo, identificar, cómo obtener un doble llenado ventricular, un tracto de salida izquierdo, pero a nivel de 4 cámaras, nosotros vamos a tener que obtener con modo M este tipo de circulación o este tipo de onda de velocidad de flujo que nos va a dar de colocar el caliper pegados a la pared ventricular y a nivel de la válvula atrioventricular, ya sea, como dije, la mitral o ya sea la tricúspide. ¿Y qué es lo que es la excursión? Porque a veces es difícil de entender. Es básicamente el desplazamiento, es decir, es la distancia que va a haber entre la línea de base hasta el nadir de la onda, hasta el tope, hasta el cúspide de la onda. Y eso es básicamente lo que representa el TAPS. Entonces, para eso nosotros también tenemos en la máquina la posibilidad de poder identificarlo. Friseamos, nos vamos a calcular, en vez de colocar biometría, nos vamos a ecofetal, nos vamos a cámaras, porque es una medida que se hace en el corte de 4 cámaras, y luego colocamos aquí el TAPSE. Como les dije, Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion. Es una medida para poder calcular a nivel sistólico la motilidad cardíaca. Ustedes pueden ver allí en ese video cómo estoy colocando, en este caso a nivel de la tricúspide, como ustedes pueden ver es el TAPSE, como me trato de pegar a la pared ventricular, no al septo interventricular, sino a la pared ventricular,
y a nivel de la válvula atrioventricular, en este caso la tricúspide, procedo a adquirir la onda de velocidad y flujo. Y luego acá abajo, utilizando ese botón que les había mencionado del TAPSE, procedo a hacer el cálculo de la medida y que te va a dar una medida en milímetros. Y eso, de acuerdo a un Z-score, vas a poder determinar el grado de normalidad, que ustedes pueden ver acá. Y de hecho, también obviamente luego lo pueden expresar en velocidad. Ustedes pueden ver, miren aquí cómo se coloca el caliper para poder obtener esta medida, y el grado de extrusión viene a ser la medida desde la línea de base hasta la cúspide de la onda. Eso es en función sistólica, y ahora más adelante les voy a explicar cómo interpretarlo, porque ahorita estamos hablando solamente de la metodología, es decir, cómo calcularlo operacionalmente. Hemos visto en función sistólica gasto cardíaco, que utiliza fundamentalmente la medida de la aorta, o sea, de la válvula aórtica, el TBI y el TBI de la aorta y la frecuencia cardíaca. Y para el TAPSE y el MAPSE es básicamente modo M y calcular el desplazamiento que tiene esta válvula desde la base hasta el tope de la onda. Uno en percentiles, el otro en Z-score. Con respecto a la función diastólica, básicamente lo que nosotros vamos a utilizar es el cociente EA. Y en este cociente EA, como les vuelvo a repetir, ustedes colocan el caliper en la válvula que deseen estudiar, en este caso en la válvula tricúspide, y van a realizar la correlación de las velocidades entre la onda E y la onda A, existiendo, como ustedes pueden ver, ya tablas de normalidad dadas por el Grupo de Barcelona también, y van a poder ver aquí que a nivel ecográfico, ustedes también van a poder tener la opción de realizarlo rápidamente. Es decir, una vez obtenida la onda de velocidad de flujo, presionan calcular, se van a la parte que dice eco fetal, van a la parte que dice válvula tricúspide y colocan E-Wave, onda E, luego colocan la onda A y automáticamente la máquina les va a dar la relación. Entonces, todas las máquinas de alta gama tienen la capacidad de poder realizar función cardíaca, es cuestión de hablar con el aplicacionista para que les explique dónde están los botones respectivos. Y luego viene la función global, es decir, la evaluación de la función global a través del índice de rendimiento miocárdico. Para esto hay que dominar el ciclo cardíaco. Aquí estoy utilizando la imagen que les mostré para ahorrarme tiempo de lo que era la función sistólica, el gasto cardíaco, y deben colocar el caliper, aquí sí, entre la válvula atrioventricular y el vaso del mismo lado, el tracto de salida del vaso del mismo lado que desean examinar. En este caso estoy evaluando el lado izquierdo, por eso pueden ver que estoy colocado entre la mitral y la salida de la aorta. Y es básicamente una determinación de tiempos. Es una determinación de tiempos, donde los tiempos que más se afectan en la etapa de remodelamiento antes de llegar a la etapa de insuficiencia cardíaca son tanto el tiempo de contracción isovolumétrica como el tiempo de relajación isovolumétrica. Y al último, ya cuando se va a llegar a la etapa de insuficiencia cardíaca, es el tiempo de eyección lo que se suele afectar. Y ustedes pueden ver aquí cómo el MPI va cambiando a lo largo de la gestación, pero se mantiene estable durante el segundo trimestre. Y como les vuelvo a repetir, una vez utilizada u obtenida la onda de velocidad de flujo, nuevamente calcular ecofetal en la misma página 3 y voy al LVOT index y porque estoy en el tracto a la izquierda. Y en este caso tengo el TCI, tiempo de contracción isovolumétrica, tengo el TRI, tiempo de relajación isovolumétrica, y finalmente tengo el tiempo de eyección. Todo medido en plano horizontal. Todo medido en plano horizontal, porque lo que estoy midiendo son tiempos, no velocidades, y eso es importante recordarlo. Esta es de una paciente, por ejemplo, de 12 semanas, 3 días, para que vean lo operacionalmente cómo se puede básicamente manejar tiempos que realicé el día de hoy. Justo dije, vamos a hacer aquí en esta paciente para demostrarles cómo se puede evaluar. Esta paciente tenía 12 semanas, 3 días, las vi a las 2 de la tarde con 46 minutos. Quiero que vean acá, este es el doble llenado ventricular. ¿Ves esas dos líneas rojas? Y ves en azul cómo sale el flujo de sangre. Entonces lo que hacemos es colocar el caliper justo en el rojo y en el azulito. Del lado izquierdo, obviamente, porque nos interesa hacer el rendimiento. Entonces, allí lo que estamos viendo es, maximizamos, correcto.
corregimos el ángulo y luego aumentamos la velocidad, bajamos línea de base y ponemos calcular, un poco aquí, y luego ponemos Z, eco fetal, vamos a la página 3, de ahí del lado izquierdo, tiempo de contracción isovolumétrica cuando termina la onda A, ahí está, hasta el inicio del tiempo de eyección. Luego el tiempo de eyección, que es todo lo que dura la sístole de la aorta hasta aquí. Y luego el tiempo de aplacación isovolumétrica que va desde el Todo lo que estoy final de hablando la ahí lo eyección están viendo a la hasta el inicio de derecha la como aorta. resultado final. Ahora, ¿Se nos cayó de nuevo? ¿Puede ser? Sí. Bien. simplemente para demostrarle que mecánicamente hablando, y es el objetivo de esa diapositiva, es Perdón, algo que... Sí, justo se volvió cuando cortaste el video. Se cortó un ratito. ahora sí, ¿me escucha? Sí, ahora te escuchamos bien. Ya, perfecto. Entonces, les decía que el objetivo de esto no es tener alguna utilidad, nada, sino el objetivo es darles el mensaje, que es algo que se hace en un minuto. Es rapidísimo de hacer. Obviamente acá, debido al tamaño del bebé, uno no tiene la ubicación exacta, pero uno tiene claramente las ondas. Cuando ya estamos hablando de bebés que tienen 20, 24 semanas, la diferenciación es mucho más clara. Obviamente, a mayor edad gestacional requiere una mejor colocación de los calipers. Eso es definitivo. Eso nadie lo está dudando. Pero el punto es la obtención de la muestra. Es algo que ustedes lo pueden hacer en el día a día y que deberían hacerlo en todas sus pacientes normales para que cuando llegue el momento de hacerlo en pacientes que realmente lo requieran, puedan ustedes tener la habilidad de poder hacerlo fácilmente sin necesidad de estar esperando mucho tiempo para poder lograr una posición perfecta del corazón sin simplemente practicarlo. Una de las formas de poder interpretar, y es que hay que entender también, es utilizar, si es que vamos a utilizar percentiles o Z-score. Recuerden que la mayoría de los parámetros a utilizar en biometría cardíaca utilizan el Z-score. No vamos a comparar esas medidas con la edad gestacional, sino con el peso que pueda tener, porque obviamente varía de acuerdo a cada, o sea, en un mismo bebé a las 20 semanas, es distinto de una a las 22 semanas, que quizás allí la variación no es tanta, no hay una gran repercusión, pero ya en el tercer trimestre, a las 28 semanas, 22 semanas, hay una gran diferencia. Por lo tanto, es importante tener en cuenta qué parámetro están estudiando, pero qué resultado van a tener para de esa forma poder hacer una interpretación, ya sea con percentiles o ya sea con Z-score. Y es por eso que es importante tener en cuenta que ya existen trabajos y ya existen tablas y desarrollo de Z-scores para dimensiones fetales cardíacas, especialmente, como les dije, en biometría cardíaca. Resumiendo todo lo que les he mencionado hasta ahora, ya en forma práctica y de forma más completa, a lo que vamos a ir un poco más rápido, es la ecocardiografía funcional. Básicamente la podríamos dividir en 5 grupos, en 5 formas de atacar el corazón. Uno a través del Doppler fetal, otro a nivel de 4 cámaras, otro a nivel del tracto de salida izquierdo, otro a nivel del tracto de salida derecho y finalmente otro a nivel del 3 vasos tráqueo. Estoy hablando de todo el parámetro, ya la integración de biometría cardíaca con estudio funcional en sí. Doppler fetal, vamos a usar obviamente en el feto la umbilical, la cerebral media, el ducto venoso, el istmo aórtico, la misma vena umbilical, etc. A nivel de 4 cámaras, frecuencia cardíaca, la morfometría, es decir, cómo lucen esas cavidades, cómo lucen esas paredes, cómo luce el tabique interventricular, si existe algún tipo de derrame cardíaco o no, los estudios de contractibilidad cardíaca, como les había mencionado también, y la función de las válvulas atrioventriculares. En ese sentido, la medición de cavidades, básicamente utilizamos Z-scores que se ajustan idealmente a la biometría más que la edad gestacional, y para eso de forma práctica ustedes colocan en su celular http://fetalparameters.com y rápidamente ustedes introducen el valor que han medido y tienen la medida en Z-score. Si es que el ecógrafo en sí no le trae ya incorporado el Z-score. Recuerden que los ecógrafos ya traen de por sí Z-scores para distintas medidas cardíacas que uno puede realizar. Otro punto es el índice de esfericidad y otro, como les vuelvo a repetir, es el grosor de paredes y el tabique interventricular.
¿Qué es lo que siempre hay que evaluar? Como dije al inicio, es parte de la biometría del índice cardiotorácico, ¿ok? Evaluando no solamente o recordando si estamos evaluando el área, porque si evaluamos el área, hablamos de megalia cuando el índice cardiotorácico es mayor a 0.35, pero si hablamos de perímetro, recuerden que es cuando es mayor a 0.75. En cuanto al índice de esfericidad, es básicamente la medida del diámetro longitudinal del ventrículo sobre el diámetro transverso del ventrículo. Y eso es fundamental porque recuerden que el corazón que se va remodelando antes de llegar a la insuficiencia cardíaca, de ser elipsoidal, se vuelve globuloso para finalmente terminar siendo hipertrófico. Por esa razón es importante evaluar el índice de esfericidad. Entonces vamos a tener a nivel del anillo tricúspide la dimensión final de la diástole del ventrículo derecho, la longitud interna del ventrículo derecho y finalmente la medida de todo el área del ventrículo derecho. Lo mismo ocurre al lado izquierdo, el anillo mitral, la dimensión de la final diástole del ventrículo izquierdo, porque todas estas medidas se hacen en telediástole, la longitud interna del ventrículo izquierdo y finalmente el área del ventrículo izquierdo. De acuerdo a eso, como les dije, los estudios de Gregory y de Bohr ya sacaron un Sphericity Index para el estudio funcional del corazón con respecto a un índice disminuido por debajo del percentil 5 que ya tiene asociación marcada con alteraciones ultrasonográficas fetales, ya sean estructurales o funcionales. Una medida sencilla, reproducible, pero en realidad, como les voy a repetir, es una forma de objetivar lo que nosotros a simple ojo tenemos que poder detectar. Y la única forma de poder objetivar eso que nosotros estamos viendo, porque obviamente esto requeriría mayor tiempo, es realizar ecografías, realizar y ver pacientes diariamente para acostumbrar nuestro ojo a la detección. Y finalmente, en la morfometría, el grosor de paredes, el tabique interventricular, también en telediástole para poder evaluar en este caso los grados de hipertrofia si se presentase. No solamente por problemas estructurales de los ventrículos en sí, sino por lo más común que se nos escapa a todo el mundo, que es la coartación de la aorta con dominancia de cámaras derechas, con flujo normal a nivel de la aorta, pero obviamente dominancia de la pulmonar, el ducto arterioso, y que si no logramos, obviamente, determinar estos parámetros o estudiarlos con mayor ahínco, no vamos a poder hacer un diagnóstico temprano de estas patologías. Y obviamente también aquellas pacientes que tengan factores de riesgo como enfermedades autoinmunes, como en este caso una paciente con artritis reumatoide activa. Obviamente también lo mismo ocurre para pacientes con diabetes, que son las que suelen afectar o producir un mayor engrosamiento del septo interventricular. A nivel de los estudios de contractilidad cardíaca, tenemos la fracción de eyección y acortamiento, que es parte de lo que les había mencionado en la parte sistólica. No lo recomiendo hacer mucho porque para eso tenemos el gasto cardíaco, el TAPSE y el APSE, que ya les había mencionado, y que al relacionar la distancia con el tiempo nos permite dar la velocidad de motilidad de estos anillos valvulares, ya sea de la tricúspide o de la mitral. El Doppler tisular lo podrían hacer también en sistólica, no lo mencioné, no lo detallé, porque hay varios estudios en sistólica, y más aún el strain, que era lo que le había mencionado, el grado de deformación a nivel miocárdico, y que como vuelvo a repetir, al ser un bebé que está en constante movimiento, porque no es que el corazón, no es que al bebé lo anestesias para poder evaluar el corazón, sino que está en constante movimiento, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra variabilidad interobservador y de no generar falsos positivos, ni tampoco falsos negativos, obviamente. En cuanto a la función de las válvulas ventriculares, la generación de apertura o no al ojo, mediante el cine loop, obviamente, la evaluación del flujo para descartar algún tipo de regurgitación y si la onda ya no es bifásica, sino es monofásica, y la función diastólica, como les había dicho, a través del cociente EA. A nivel del tracto de salida izquierdo tenemos la biometría, tenemos la evaluación del flujo y obviamente la función cardíaca global a través del índice TI o el índice de rendimiento miocárdico conjuntamente con el gasto cardíaco, en este caso del lado izquierdo. Si hablamos del derecho, igual, biometría, evaluación de flujo y el gasto cardíaco al lado derecho. Y finalmente, en 3 vasos tráquea, tenemos la biometría y la evaluación del flujo, básicamente para evaluar el IP y la velocidad a nivel del istmo aórtico y del ductus arterioso con Setescors. Tenemos que dominar, como les vuelvo a repetir, la interpretación de las estructuras que vemos normalmente, tanto de los anillos valvulares, tanto del tronco de la pulmonar, no confundir la bifurcación de la pulmonar
con el ductus arterioso y la rama derecha y su rama izquierda de la pulmonar, porque son estructuras distintas que se logra medir. Muchos creen que esta es la bifurcación de la pulmonar, en realidad es simplemente la visualización del ductus arterioso con la rama derecha de la pulmonar. Y lo otro que es importante también mencionar dentro de la biometría y que se puede utilizar es el índice de excursión del flap, del foramen oval, que a veces se puede presentar, que básicamente un cociente mayor a 0.65 te puede indicar una disproporción de las cámaras ventriculares. En resumen, ¿qué estructuras son las que se pueden estudiar con todo lo que les acabo de mencionar a continuación? Que básicamente cada uno tiene que tener como que un examen para cada función. Para función sistólica, yo utilizo el gasto cardíaco. Para función diastólica, utilizo el cociente EA. Y para función global, utilizo el índice de rendimiento cardíaco. Conjuntamente con el análisis de la biometría y el análisis global, todo eso se lo presento al cardiólogo pediatra. Y el cardiólogo pediatra vuelve a ver a la paciente junto conmigo y decide, ok, vamos a buscar esto, ¿puedes darme esta vista? Ok, te doy esta vista, ¿puedes darme esta otra vista? Y tras ese trabajo en equipo, llegamos a la conclusión. ¿En qué patologías, como dije? Restricción del crecimiento, diabetes, en aquellas pacientes que tienen fertilización in vitro, en aquellas pacientes que han tenido COVID, que en realidad hasta ahora la evidencia no ha demostrado afectar en alguna forma la función cardíaca, pero básicamente, como dije en RSU, es muy notoria la afectación de esta función cardíaca por la remodelación que produce. Y obviamente a largo plazo produce programación fetal, llevando a disfunción cardiovascular a nivel adulta. Entonces pasa de un corazón elongado a ser un corazón, como ustedes pueden ver, globular en una insuficiencia placentaria leve, para finalmente convertirse en un corazón hipertrófico, o suele ocurrir en una insuficiencia placentaria severa. La pregunta que vuelvo a repetir es, ¿y esto qué aplicación práctica tendría? O sea, es básicamente decir, ok, mira, ya se está poniendo globular, ¿qué hacemos? Lo sacamos. No habría otra forma de poder manejarlo prenatalmente más que monitorizarlo y poder decidir el mejor momento para poder culminar la gestación. Porque la noxa que está provocando esto es la hipoxia como consecuencia de la insuficiencia placentaria. Y para eso lo que hay que hacer es sacar al bebé de ahí. Pero tiene por el otro lado la prematuridad, como vuelvo a repetir. Entonces, si nosotros hacemos un score, y es otro estudio que publicaron también en el grupo de España para poder decidir cuáles serían los factores, los predictores más de mayor fortaleza para remodelamiento vascular postnatal, utilizaríamos a nivel de la biometría cardíaca el índice de felicidad, a nivel del Doppler, el ratio cerebro-placentario, a nivel de la función sistólica, el TAPSE, y a nivel de la función global, el tiempo de relajación isovolumétrica, que como les dije es el tiempo que primero suele afectar antes de que termine en insuficiencia cardíaca. Entonces, esta combinación o dice hipertensión postnatal hasta en un 90% y en una especificidad del 77%, pero ¿y qué hacemos con eso entonces? Como vuelvo a repetir, ¿no? Es importante tener en cuenta esto. Y lo mismo ocurre con diabetes gestacional y pregestacional, que está asociada con hipertrofia cardíaca fetal, disfunción diastólica global, para finalmente terminar en difusión sistólica. Entonces, definitivamente hay varios parámetros que se tienen que evaluar en todas estas patologías que ustedes, como les vuelvo a repetir, se los he puesto en estos esquemas para que puedan ver lo complejo que puede ser, pero al mismo tiempo la importancia que tiene que tener uno como ginecólogo especialista en medicina fetal para poder evaluar la función cardíaca acompañada de la biometría cardíaca en el estudio de la función cardíaca. Finalmente, como conclusión, puedo decir lo siguiente, y es que el diagnóstico de la disfunción cardíaca o del remodelamiento, y como dije desde un inicio, no se realiza con el estudio de un solo parámetro aislado, porque lamentablemente no tenemos al bebé afuera, sino es un bebé que estando adentro está en constante movimiento y te puede falsear las impresiones de la OVF, de la onda de velocidad de flujo que uno puede captar. Por lo tanto, es importante integrar varios componentes para de esa forma disminuir tu tasa de falsos positivos o tasa de falsos negativos, en caso el bebé sí tuviera la patología y no la estás detectando. Es importante saber hacer ecografía, dominar los planos de la ecocardiografía convencional, saber hacer screening, para luego recién entrar a la evaluación funcional, que como vuelvo a repetir,
está en proceso de apogeo porque las técnicas de imágenes siguen aumentando en calidad y es importante saber integrarlas en nuestra práctica diaria y no quedarnos simplemente con modelos teóricos describiendo y luego el bebé nace y de nada sirve haber detectado algo prenatalmente si no se hace un seguimiento postnatal. El trabajo conjunto es fundamental a nivel cardíaco, más aún cuando el bebé se encuentra afectado. Muchísimas gracias. Si surgió alguna pregunta, encantado de responderles. Buenísimo, Enrique, sin desperdicio, la verdad. Excelente la presentación, súper práctica. La verdad que, bueno, mientras ibas hablando, iba pensando algunas cosas. Pensé en una pregunta para hacerte que, bueno, la respondiste un poco al final, que era quién debía hacer esta evaluación, si uno debía tener la patología cuando la vemos, un especialista en medicina materno-fetal, y entonces decir, bueno, sabemos que en la diabetes hay cambios que se producen en el corazón, hay remodelado cardíaco en ese feto, lo mando al cardiólogo fetal para hacer el examen funcional, o si nosotros como especialistas en medicina fetal lo tenemos que hacer durante ese examen ecográfico. Creo que un poco lo dijiste al final y quiero resaltarlo porque me parece un mensaje importante. Yo creo que nosotros como especialistas tenemos que saber hacerlo siempre, también trabajando por supuesto con el cardiólogo y sabiendo que el examen extendido y que la interpretación de los hallazgos la vamos a terminar haciendo en equipo, pero es importante que tengamos conocimiento de estos parámetros, que sepamos o empecemos a entrenarnos en evaluarnos, porque es una manera de ver al feto de una forma integral. Si yo tengo un feto con una restricción de crecimiento fetal precoz, ver si ese corazón está globuloso, si tiene algunos cambios que me hablen de remodelado cardíaco, así como ver el Doppler fetal, como ver si tiene un intestino hiperecogénico, son todos datos que me aportan a ver si ese feto está sufriendo, si está con una hipoxia fetal o no, y que me van a aportar para tomar una decisión o una conducta. Entonces, creo que si bien tenemos que trabajar en equipo, por supuesto, y que las decisiones posiblemente o los diagnósticos los terminemos haciendo en equipo, es importante como especialistas en medicina materno-fetal empezar a entrenarnos en todo esto, que parece un mundo, parecen un montón de parámetros, pero bueno, por ahí saber en qué situación tengo que evaluar qué parámetro o qué parámetro me es mejor predictor de acuerdo a la patología que tengo y empezar a ver fetos normales, intentar tomar esas medidas como para poder entrenarnos. Eso por un lado quería comentar. Hay muchos especialistas en medicina fetal acá, así que creo que es útil. Yo mencioné lo que hago en el día a día, o sea, yo no les menciono cosas que no veo, es lo que hago en el día a día. Entonces, yo tengo una paciente que necesita evaluación del estudio de la función cardíaca, que es básicamente, yo sé que le tengo que presentar el caso al cardiólogo pediatra. Entonces, para mí sería muy fácil, ok, vaya con el cardiólogo pediatra, yo ya sé que usted tiene diabetes gestacional y se acabó. No. Entonces, uno tiene que exigir a sí mismo y yo tengo que hacerle esa presentación. Yo no sé, yo creo que la formación en Argentina es igual que la formación acá en Perú, como cuando uno era uno residente y asistente. Uno le va a presentar el caso a otro doctor cuando hace una interconsulta y tú evalúas la calidad del médico que te presenta el caso por qué tan bien te presenta el caso. Entonces, lo mismo ocurre acá. Entonces, yo no le puedo decir al cardiólogo pediatra, mira, te mando tal caso para que hagas la función cardíaca. Ok, y lo dejas en el aire. No. Entonces, tú vas, le presentas el caso con todos tus hallazgos y luego el cardiólogo pediatra dice, ok, Enrique, voy a verla yo también. El cardiólogo está ahí contigo y te dice, Enrique, ¿puedes venir un rato a estar conmigo? Hay unos cortes que no puedo tener. Perfecto, vamos, yo lo tengo. Entonces, cuando yo estoy haciendo el corte, me dicen, ¿puedes dar este corte? Y yo le doy este corte. En ese proceso de intercambio, yo aprendo, ella aprende, la paciente tiene una mejor consejería, se nota, la paciente nota que se están preocupando por ella y al final disminuye, como digo, esa variabilidad inter e intraobservadora. Ahora, finalmente, luego el manejo obstétrico es luego sentarme de lo que es cardiólogo, me siento con el ginecólogo de cabecera, porque luego el ginecólogo de cabecera es el que va a asumir la responsabilidad de cortar una gestación a las 34 semanas o de dejarla viable hasta las 37, 38. Entonces, este trabajo en equipo es real y en el día a día, pero hay que hacerlo. Ahora, como vuelvo a repetir, es importante que nosotros sepamos presentar a nuestras pacientes y eso amerita que nosotros sepamos hacer estas evaluaciones básicas, al inicio sí, pero a medida de que uno va haciendo va agarrando mayor complejidad. Perfecto, tal cual. Flor levantó la mano. Hola, bueno, gracias por la clase. Me encanta la gente que es muy apasionada cuando da la charla y se nota que te encanta esto. A mí, la verdad, vos me lo contás, yo hago ecografía prenatal, pero digo, ¿cuánto tiempo más me va a llevar a hacer esto diariamente? Porque no es fácil, no tengo el equipo que tenés vos. Entonces,
Digo, ¿cuánto tiempo me lleva? ¿Cuál es la tasa de falsos positivos? Verdaderamente, ¿cuándo me cambia la conducta? ¿Cuándo yo voy a hacer terminar un embarazo por esto? Me parece que, digamos, la evidencia tiene que ser lo suficientemente fuerte para que nosotros podamos... Entonces, digo, son cosas que me dan ganas de ponerme a buscar bibliografía ahora, ¿no? A partir de esto. He buscado. Y digo, ¿y cuánto tiempo te lleva? ¿Cuál es la curva de aprendizaje? ¿Me va a llevar mucho aprenderlo a ser perfecto? ¿Cuántos falsos positivos voy a tener? ¿A cuánta gente voy a asustar? ¿Y cuánto voy a hacer cambiar la conducta de una obstetra? Porque no sé cómo pasa en Perú, pero acá la obstetra vos le decís, no me gusta, no sé qué, pum, y lo saca. Y estamos generando un problema. ¿Me entendés lo que digo? Y yo trato de ser, y me encanta la pregunta, muchísimas gracias, yo trato de ser igual de práctico que tú. Y es por eso que les puse la imagen de cómo hice el MPI en el primer trimestre. Es fácil de hacer. ¿Me sirvió para algo? No, porque igual iba a seguir manejando igual. O sea, y es allí cuando, si uno revisa literatura, el último estudio que ha salido publicado, un último review en el 2023, sobre estudio de función cardíaca, publicado en el Journal of Clinical Ultrasound, que es, de ahí saqué una de las diapositivas del doctor Francesco de Antonio en Italia, hace una revisión y ellos concluyen claramente que no hay ninguna operacionalización en el manejo obstétrico, que es lo que has mencionado. Entonces, hasta ahora, todo lo que uno pueda decidir en esto según empírico, mientras que no se hagan los estudios necesarios para poder tomar una conducta. ¿Y por qué no se puede tomar una conducta? Y es acá es cierto, porque es muy operador dependiente y es muy ecógrafo dependiente. Entonces, es un problema que se está viendo a diario. Y mencioné lo del curso de este Fetal HQ, porque Poluso me quiere vender el Fetal HQ. Yo le digo, pero ¿para qué me voy a comprar si yo veo que no me sirve? O sea, es muy variable. Ahora, no digo que no pueda servir en el futuro, es cierto. Entonces, yendo a responder tus preguntas, lo primero, el tiempo que puede tomarle a uno obtener estos cortes, en realidad va a depender de cuántas ecografías uno haga diariamente para poder disminuir y obviamente mejorar tu curva de aprendizaje. 2, el tiempo que le tienen asignado normalmente a la ecografía. Yo personalmente trabajo tanto en el sector público, en el sector público solamente hago cirugía fetales, estoy contratado como cirujano fetal, y en la parte privada hago las ecografías y me doy mi media hora. En el sector público contratan a los doctores y le van a hacer cada 15 minutos. No van a poder estar haciendo eso. Van a tener que agendar una nueva cita para poder realizar un tipo de estructura. Entonces, se hace realmente para mí necesario que para tú poder realizar cualquier de esos tipos de estudios, tengas una media hora para poder realizar cualquier tipo de evaluación. Lo tercero es precisamente cómo esto influye en el manejo obstétrico. Entonces, en el manejo obstétrico, básicamente, va a depender de cuáles son las patologías más comunes en las cuales tú usas. Entonces, personalmente a mí, si tú me dices, Enrique, de corazón, ¿para qué te sirve, obstétricamente hablando, utilizar la función cardíaca? Me sirve muchísimo en el manejo del síndrome de transfusión fetal que yo hago cirugía fetal, porque me hace a mí defenderme cuando digo voy a operar a un paciente en estadio 1 quintero y tiene la función cardíaca alterada en el receptor, porque ya no espero que el Doppler esté alterado, porque si yo espero que el Doppler esté alterado al ducto venoso, ese bebé se me va a morir o le va a salir hemorragia cerebral después de la cirugía y yo soy el que quedó mal. Entonces, trato de operar antes para evitar que haya esa consecuencia. En el caso de la restricción del crecimiento intrauterino me permite identificar, pero no hago nada más, porque no hay nada más que tratar. Entonces, mientras que no haya tratamiento, en realidad, al hacer función cardíaca en RSU, estoy metiendo un problema más al ginecólogo porque le estoy dando una razón más para que saque al bebé prematuramente. Entonces, si uno no es muy accurate, muy exacto con la medición, puedes caer en hacer daño, que por creer de que hay una disfunción cardíaca, me lo está sacando un chiquito que podría haber nacido a las 37 semanas a las 34, porque la mamá le dijiste que si no se lo sacaba, iba a hacer remodelamiento cardíaco y función cardiovascular. Al final el niño sale prematuro y se muere por los pulmones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la consejería que se le va a dar a la paciente. Y ahora, la paciente tiene diabetes y está con descompensada y le encuentra seguimiento cardíaco. Definitivamente el manejo siempre va a estar dado por la estabilización de la madre y por, obviamente, que el bebé no te haga cetoacidosis diabética, es más una supervivencia, y por controlar a la madre. O sea, el hecho de que tengas o no un problema cardíaco fetal en una paciente diabética no va a cambiar el hecho de que tienes que controlar a la madre. Entonces, vuelvo a decir, el estudio de la función cardíaca, los cardiólogos fetales, obviamente, los cardiólogos pediatras funcionan mucho, y es cierto. Tenemos, como lo dije al inicio de mi presentación, ese gran
ese gran obstáculo es el bebé dentro de la madre, tanto por una adquisición mecánica, por una cuestión fisiológica. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que saber hacerlo, pero hay que tener mucha madurez para no dejarse llevar, porque, ay, mira, yo tuve el índice de rendimiento miocárdico, y luego viene otro y lo encuentra en 0.58, tú en 0.35, el otro en 0.22, y al final no se llega a una buena decisión. Entonces, siempre hay que tener mucho criterio en el manejo global del paciente. Ese para mí sería el último consejo. Excelente. Gracias, Flor, por la intervención. Enrique, me voy a permitir hacer algunos comentarios luego de agradecerte de nuevo, felicitarte, básicamente porque esta presentación responde a algunas preguntas que nos hacemos casi de forma sistemática, que es quién realiza la evaluación o quién debe realizar la evaluación funcional del corazón. Y mi respuesta es cualquiera que tenga suficiente nivel de formación. Las curvas de aprendizaje van a depender de muchas cosas, ¿no? Con quién aprendas, dónde aprendas, qué número de estudios realizas, si estás tutoriado o no, si trabajas solo. Y me parece que en Perú tuve la posibilidad de estar el mes pasado en Lima y en Cusco. Tienen algunas dificultades parecidas a las nuestras, que tienen que ver con los niveles de complejidad de los centros de atención en los que trabajamos. Entonces, creo que uno de los mensajes es, bueno, perdamos el miedo, que no es necesario ser cardiólogo para tener este nivel de formación que nos mostraste y la capacidad de evaluar el corazón a través de las diferentes herramientas que tenemos, ¿no? Para evaluar la función sistólica, diastólica global y los métodos que nos ofrecen los diferentes equipos. Fuiste desde métodos súper innovadores, con herramientas que solo tienen algunos equipos, hasta algunos muy básicos como la evaluación del modo M. Y acá viene el segundo desafío, ¿no? Que es tratar de correlacionar los resultados de todas las mediciones que nos mostraste en términos de pronóstico, de evolución y de conductas. Bien, hay tres cosas que respondernos cada vez que medimos algo. ¿De qué me va a servir? ¿Me sirve para hablar de pronóstico? ¿Me sirve para hablar de la evolución de ese mismo feto? Pues yo lo puedo controlar en 2 semanas, en 4 semanas, al día siguiente, no importa. ¿Y cuál es la conducta que en definitiva estamos midiendo para tomar decisiones, ¿no? Aquello que no nos modifique la conducta debemos conocerlo y tener en claro que quizás estamos en etapa de investigación o simplemente preparándonos, como vos dijiste, por si mañana aparece realmente alguna evidencia fuerte, ¿no? Nosotros ya estamos entrenados en la evaluación de ese método porque lo venimos haciendo de forma sistemática. Y no podemos entrar en la disquisición si tengo un paciente, 2 pacientes en mi lista, si tengo 15 minutos o 1 hora. En definitiva, me parece que el mensaje va por ahí. Y como último, me gustaría resaltar algo que me parece que es lo que nos preocupa a todos, es tratar de descubrir aquella medición de la función cardíaca fetal que nos permita tomar conductas previa a ver la punta del iceberg, ¿está bien? Aquello que no haya tenido todavía traducción en cardiomegalia, en hidrops, en etcétera, 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 y que realmente le modifique el pronóstico a ese feto, como vos nos contás claramente a través de un patrón de evaluación de función cardíaca, como te lleva a vos a tomar la decisión de intervenir un feto y hacer directamente terapia fetal. Así que esto era más o menos lo que yo quería comentar a raíz de todo el pie que me diste magnífico. Así que de nuevo te agradezco y te felicito por la presentación. Muchas gracias. Jessy, sé que Enrique tuvo un día largo como tenemos todos y que esto es a pulmón y que está invitado porque En la clínica. tiene, sí, seguramente Tengo tiene... que ir a ver el partido de Brasil con Argentina, así que... Ah, bien, bien. Eh, Buen plan. Futbolero también. Bueno, así que si no hay otra pregunta en el chat que yo no tuve la posibilidad de mirarlo. Hay una pregunta, porque otra que habían hecho en cuanto al tiempo que llevaba esto ya está respondida, que dice, los cardiólogos de adulto estamos adaptados a estas mediciones, el tema son los valores normales. Supongo Sí, que yo creo ambos. que también viene la parte de la adquisición, o sea, como justo hablaba con Flor, o sea, qué tan certera es la adquisición, porque no es lo mismo medir a un bebé que pesa 350 gramos a las 20 semanas que luego pesa 2 kilos a las 32 semanas, la estructura es distinta, por lo tanto el ecógrafo va a ser fundamental. Entonces, ese es el problema de la cardiología, depende mucho del equipo.
depende mucho del equipo. Y obviamente el equipo hay que saber manejarlo. Y luego de saber manejarlo y de obtener el valor hay que saber interpretarlo. Y luego, como dijo Esteban, hay que saber ponerlo en contexto para poder ver y decidir si es que solamente va a servir para hacer pronóstico o para tomar alguna conducta, que como vuelvo a repetir, aún se está en proceso. Entonces, esa es la diferencia que ocurre fundamentalmente con la cardiología en adulto, que tú tienes una noxa que al diagnosticarla puedes corregirla o manejarla de medicamentos o terapia o lo que sea, que en el feto no es así, porque es distinto, porque ya hemos mencionado los distintos factores que pueden intervenir en eso. Es todo un tema distinto que está en proceso de estudio, o sea, que está aumentando. Ya actualmente existe Cardiac Magnetic Resonance Imaging, o sea, ya existe eso. Entonces, el problema de todo esto es que avanza, pero la gente nunca menciona lo que es esa famosa variabilidad inter e interobservador. Y eso es importante mencionarlo. Y solamente para poner un ejemplo, todo el mundo discute de RSU, que el percentil 10, el percentil 11 y todo eso. Pero pónganse a medir a 10 doctores a las 32 semanas un peso fetal y ninguno está cerca. Entonces, si ni siquiera se pueden poner cerca en lo que es una estimación de un peso fetal, que nadie lo menciona en la charla de RSI, ojo, nadie lo menciona, pero aquellos que estamos en la vida real lo vemos. Mueves un poquito el fémur y te fuiste del percentil 5 al percentil 20. Y eso, lo que hacemos, lo sabemos. Entonces, imagínate el problema cardíaco. Entonces, hay que tener mucho cuidado y yo creo que hay que ser muy crítico de lo que se nos pueda venir más adelante, pero sí que tampoco caigo en el etapa del negacionismo. Ah, no, como no sirve, no hago nada. No, pues tampoco, o sea, hay que ser científico, hay que ser metódico, hay que aprender, pero hay que ser siempre crítico. Tal cual. Bien, Bueno, súper excelente. Sí, yo voy a ser el primero en brindarle este aplauso mío. Seguramente lo hago extensivo de todos. Lo podemos liberar si no hay más preguntas. Sin previo de nuevo, muchas gracias, muchas gracias, Okay. muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas Listo. gracias. Cuídense mucho. Saludos. Cuídense, nos vemos. Chao, Chao, nos chao. vemos. Chao.